Le fue con todo a Borrell. Y es que este señor tiene unas ideas un tanto exclusivas, desde decir que Europa es un jardín y el resto del mundo una jungla, hasta defender la libertad de expresión siempre y cuando le convenga. Y Zaharova, con el verbo fustigante que acostumbra, calificó una de Borrell como inadecuada y con matices de anormalidad. La dama rusa no se anduvo por las ramas ante tal desfachatez y le recordó a Borrell y a toda la corte que representa unas cuantas verdades históricas. ¿Pero qué dijo Zaharova? ¿Por qué se da este debate? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre la censura de medios rusos contiene matices de anormalidad. Así señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. La diplomática rusa le recordó además unas cuantas verdades históricas que se están queriendo dejar en el olvido. A la expresión «prohibir los medios de comunicación rusos es proteger la libertad de expresión», Zaharova acotó: «Le recuerdo que Europa ya practicó esta lógica una vez, haciendo referencia explícita a la Alemania extremista, donde se prohibieron más de 300 títulos de diversos autores». Lo que empezó con prohibiciones y la quema de libros terminó con la quema de personas. Porque los libros son pensamientos impresos y las personas son los pensamientos que cobran vida, destacó la portavoz en clara alusión a los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial. Zaharova agregó que quizá a Borrell le interesará saber que fue tras este incendio provocado por las fuerzas extremistas alemanas que justificaron por primera vez las prohibiciones con la protección. Decretaron la obligatoriedad del periodismo de estar afiliado a esta ideología supremacista y todas las autoridades debían suscribirse a la prensa oficial. Haciendo esto no atacamos la libertad de expresión, sino la protegemos. Así dijo Borrell en una conferencia sobre la lucha contra la desinformación. Europa debe actuar de forma más ambiciosa, reforzando su estabilidad, continuó diciendo. Hay que preguntarle por qué el mundo libre es el primero en prohibir escuchar opiniones divergentes y decirle al señor Borrell que eso es atacar la libertad de expresión y que no se puede estar por encima de nadie. El ataque a los medios de información ruso no es nuevo, no comenzó con el conflicto en Ucrania. Este conflicto se ha aprovechado para sancionar a los medios rusos, negándoles el acceso al público occidental de modo que las personas tengan una sola visión de los hechos, la que complace a los intereses occidentales. En efecto, desde mucho antes, la Unión Europea y los estadounidenses se han esforzado por dificultar el trabajo y la difusión de la prensa rusa en sus territorios. Ya en noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a contrarrestar su labor y presenta a Sputnik y el canal RT como las principales amenazas para el bloque comunitario. Las palabras de Borrell no son otra cosa que la justificación a las sanciones aplicadas por la Unión Europea contra Rusia. Sputnik y Russia Today están bajo el control permanente de las autoridades de la Federación Rusa, así apuntó el Consejo de la Unión. Se trata del uso de la prensa en cualquiera de sus múltiples manifestaciones para comunicar la versión de los acontecimientos y el análisis de los mismos desde la perspectiva occidental, sin permitir que haya otros argumentos y llamarle libertad de expresión. El poder de los medios de comunicación para conformar estados de opinión es ampliamente utilizado. La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas y con el uso de técnicas apropiadas se establece una verdad sesgada. La censura a los medios rusos le facilita a Occidente la creación del sentimiento antirruso. Sí, los medios de comunicación llevan años manipulando a la llamada opinión pública para que se considere a Rusia como un país creador de desgracias. A partir del inicio de la operación rusa en Ucrania, la campaña se ha intensificado, transmitiendo informaciones falsas o distorsionando la realidad. De una parte, Rusia comete crímenes atroces y por la otra parte, el ejército ucraniano defiende el mundo libre, liderado por su gran héroe Zelensky. No hay el menor atisbo de análisis en la tendenciosa prensa occidental. Todo es blanco y negro.
Los rusos son los malos, los demás son héroes. Y tal es la magnitud de la campaña que toma el conflicto como trasfondo para construir narrativas heroicas sobre la defensa de la libertad, la soberanía y la democracia, y mantiene a las masas en un estado emocional agitado perenne. Hay incluso estudios académicos para explicar por qué Zelensky es un héroe del siglo XXI. A tales extremos se recurre. La academia explica cómo un ultranacionalista que eliminó la libertad de expresión, abolió los partidos de oposición y comenzó un conflicto étnico en una región, se convierte en héroe y lucha por la libertad y la democracia. La presentación de la figura del héroe es también pura manipulación. Su aparición en la cumbre del G7, la insistencia para ser recibido en la Liga Árabe, sus viajes a los congresos de la potencia del norte, la Unión Europea y a los países europeos que lo apoyan. Aunque no siempre le va bien. Qatar no lo quiso en el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Esto es lo que quiere sostener Borrell con la censura de los medios rusos, la manipulación de los ciudadanos de sus países para continuar el apoyo al conflicto y seguir enviando armas a Ucrania. Porque el objetivo declarado es la derrota de Rusia y su desmembramiento. En el G7, Biden dijo: "De conjunto con el G7, mantenemos la promesa de que no abandonaremos Ucrania y la seguiremos apoyando". Zaharova señaló: "La historia es cíclica. Hoy los nuestros vuelven a luchar contra esta lógica misántropa, la misma ideología derrotada militarmente en 1945, pero que ha perdurado en muchos extremistas nacionalistas". La portavoz señaló que fueron los soldados soviéticos quienes devolvieron un rostro humano a la Europa de entonces. Borrell es aquel que en una graduación de diplomáticos en Bruselas se le ocurrió el símil de comparar a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla, diciendo que Europa es un primor de prosperidad económica y cohesión social. Borrell es el que ha dicho que se está viviendo una tormenta perfecta donde ya no sirven ni las rutas ni los mapas del pasado como los descubridores y conquistadores. Tenemos que inventar un nuevo mundo. Hay que recalibrar la brújula estratégica con plena conciencia histórica para enfrentar los cambios, agregó. Muy colonialista le quedó el discurso. Borrell es el que lanza la amenaza de arresto al jefe del Kremlin si viaja a alguno de los países firmantes de la Corte Criminal Internacional. Si llega a alguno de los países firmantes, será arrestado. Así dijo. Borrell, quien es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, es otro abanderado de la ideología xenófoba, hegemonista y neocolonialista de la que han dado muestra fehacientes los gobiernos de los países occidentales. Por eso, Zaharova no podía dejarle pasar la burrada, y la dama de la diplomacia lo retrató. Lo que empieza con las prohibiciones, continúa con la quema de libros y termina con la quema de personas. Porque los libros son pensamientos impresos y las personas son los pensamientos que cobran vida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.